El complejo militar que alberga numerosos organismos del ejército, incluida la corte marcial, está siendo reacondicionado para alojar una prisión. Además del presidente interino, el chavismo pretende encerrar allí a los uniformados disidentes de mayor rango. En las inmediaciones de lo que ha sido la policía militar, dentro del Fuerte Tiuna, la sede central del poderío militar de Venezuela, están reconstruyendo unas instalaciones para crear una cárcel que sirva de prisión a detenidos políticos considerados de alto riesgo para el gobierno. La principal celda tiene nombre y apellido, Juan Guaidó. Por él se empezó a acondicionar el lugar hace más o menos mes y medio, después del 23 de febrero, revela una fuente militar. Gran parte de lo que era el área de los detenidos fue tomada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM. Ni nosotros podemos entrar ahí, confiesa el oficial, solo pueden hacerlo quienes están trabajando en la obra. La remodelación se está haciendo en el más estricto secreto. Desde el alto gobierno se ha venido analizando el impacto que pudiera tener la detención del hombre fuerte de la oposición venezolana. Guaidó salió de Venezuela hacia Cúcuta el 23 de febrero, aun cuando tenía prohibición de salida del país que le dictó el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, por estar incurso en una investigación relacionada con su proclamación como presidente interino. Sabemos los riesgos a los cuales nos enfrentamos. Eso nunca nos ha detenido. Debe entender el régimen, debe entender la dictadura, debe tener muy claro que ese no ha sido el mecanismo para detenerme, dijo cuando llegó al aeropuerto en un vuelo comercial. Regresó triunfante el 4 de marzo por el principal aeropuerto del país, donde una gran multitud lo esperaba. Recorrió los 30 minutos que hay desde el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía hasta Caracas, rodeado de vehículos diplomáticos de España, Francia, Alemania, Portugal, Chile, Argentina, entre otros que lo recibieron en Maiquetía. Muchos seguidores lo acompañaron hasta el lugar donde dio un discurso. En ese momento no se atrevieron a detenerlo, a pesar de las expectativas e incluso de lo que Diosdado Cabello, el número 2 del poder en Venezuela, advirtiera en su programa de televisión. Es el mismo, dijo refiriéndose a Juan Guaidó, que dijo que entraba por Maiquetía y ahí lo estamos esperando. García Carneiro, gobernador del estado Vargas, le tiene un comité de recepción con José Alejandro, alcalde. Allí, cuando llegues, Guaidó, pregunta por Jorge García Carneiro y por José Alejandro Terán para que te reciban. Pero desde ese momento se planificó la estrategia para que no solo su detención fuera exitosa, sino también su estadía en la cárcel. Te van a recibir, pero a coscorrones, dijo Cabello con burla. La celda que le están acondicionando reúne varias ventajas en comparación con otras prisiones. El acceso a Fuerte Tiuna es restringido, y está muy cerca de los tribunales militares, lo que minimiza el riesgo de fuga en el traslado. ¿Por qué en el Fuerte Tiuna? El llamado Fuerte Tiuna es en realidad un complejo militar, que alberga en su interior la sede del Ministerio de la Defensa, de la Comandancia del Ejército, del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, CEOFAM, el Batallón Ayala, la Academia Militar de Venezuela, la Universidad Militar Bolivariana, la Corte Marcial y Tribunales Militares de Caracas, el Círculo Militar, viviendas en guarnición y la residencia familiar de varios oficiales superiores y jerarcas del gobierno. Además hay amplios espacios deportivos, caballerizas, además de la reciente creación de Ciudad Tiuna, entre otros. Al fuerte lo han ido encerrando progresivamente, de manera que todos los edificios construidos frente a la autopista Valle Coche y autopista regional del centro, ARC, están quedando como periferia de la sede militar, y representa una especie de escudo protector para el Tiuna. Al entrar por la Alcabala 3, se pasa por un lado de las caballerizas. Ahí comienzan las decenas de edificios construidos en el gobierno de Hugo Chávez. Anteriormente, al cruzar a la derecha, pasaba por el medio de los edificios, y si recorría unos 300 metros hasta el fondo, cruzaba nuevamente a la derecha y a unos 300 metros más aproximadamente se encuentra con un pequeño puente, y así se llegaba a la policía militar. Eso cambió ahora, porque construyeron un muro del ancho del puente y unos 4 metros de altura. Igualmente construyeron otros muros, de manera tal que para llegar al sitio donde construyen la cárcel con la celda para el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó,
Hay que entrar por las alcabalas números 1 o 2. La intención es que en dicho lugar sean recluidos oficiales de alto riesgo para el gobierno. Además de Guaidó, los primeros candidatos son, el general en jefe, Raúl Isaías Baduel, el mayor general, Miguel Eduardo Rodríguez Torres, el comandante, Igber José Marín Chaparro y el capitán, GNB, Juan Carlos Caguaripano Scott.